Bueno, nosotros somos el grupo número 7 y le vamos a estar hablando sobre la recombinación genética. La recombinación genética es un proceso en el cual fragmentos de material genético se intercambian entre cromosomas homólogos durante la división celular, específicamente en la etapa de la meiosis. Este intercambio material genético contribuye a la variabilidad genética al generar combinaciones únicas de los alelos en los descendientes. Buenas, yo le hablaré de cuáles son los riesgos potenciales asociados con la manipulación de organismos modificados genéticamente a través de la recombinación genética y cuál es el impacto de la recombinación genética, la diversidad genética y la evolución bacteriana. La manipulación de organismos modificados genéticamente, que sería la OMG abreviado, a través de la recombinación genética, conlleva varios riesgos potenciales, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Algunos de estos riesgos serían la transferencia horizontal de genes, el impacto en la biodiversidad, la toxicidad y alergicidad, la resistencia a antibióticos, algo previamente hemos mencionado en las clases. ¿Cuál sería el impacto de la recombinación genética en la diversidad genética y la evolución bacteriana? Está el intercambio de material genético, la creación de variabilidad genética, la evolución de resistencia a antibióticos y la generación de diversidad genética en biopelículas. ¿Cuál es el papel de las enzimas recombinasas en el proceso de recombinación genética? La recombinación genética es caracterizada por varias enzimas. Las recombinasas son las enzimas clave que catalizan la etapa de transferencia de la hebra durante la recombinación. La familia de las recombinasas se identifican inicialmente en las bacterias. En la recombinación genética catalizan el intercambio de cadenas del ADN conducido por el ATP. La recombinasa encontrada en la Escherichia coli, por ejemplo, es responsable de la reparación de las roturas de cadena doble en el ADN. En levaduras y en otros organismos eucariotas es necesario utilizar dos recombinasas para la reparación de las roturas de cadena doble en el ADN. Voy a hablar ahora sobre qué papel juegan los plásmidos en el proceso de transferencia y recombinación genética en sus bacterias. El plásmido se introduce en bacterias mediante un proceso llamado transformación y las bacterias que contengan el plásmido se seleccionan mediante antibióticos. Las bacterias con el plásmido correcto se utilizan para hacer más ADN plasmídico o, en algunos casos, se introduce en la expresión del gen para hacer la proteína. ¿Cómo influye la recombinación genética en la resistencia a los antibióticos en las bacterias? Las bacterias y los hongos son microbios que se encuentran dentro y fuera de nuestro cuerpo. La mayoría de los microbios son inofensivos, algunos incluso pueden ser útiles para nosotros los seres humanos, pero otros pueden provocar infecciones como la infección en la garganta, del estreptococo y la infección urinaria. Los antibióticos son herramientas esenciales para prevenir y tratar las infecciones causadas por bacterias específicas en las personas, animales y los cultivos. En la atención de medicamentos, los antibióticos son uno de los medicamentos más potentes para combatir infecciones bacterianas potencialmente mortales. Un saludo cordial, mi nombre es Yesenia Hernández, yo les estaré hablando sobre lo que son las técnicas o herramientas utilizadas para estudiar la recombinación genética. En la investigación biológica, en paréntesis podríamos decir de la ingeniería genética. Las herramientas de la ingeniería genética, podríamos decir que para manipular las células y el ADN, los científicos utilizan herramientas tomadas de la naturaleza, por ejemplo, enzimas de restricción. En la naturaleza esta enzima se utiliza para reparar el ADN roto. También puede utilizarse para pegar genes nuevos en el ADN ligasa. En la naturaleza esta enzima se utiliza para reparar el ADN roto. También puede utilizarse para pegar genes nuevos en el ADN. Los plásmidos, que no son más que unidades circulares de ADN que pueden sintetizarse para transportar los genes de interés. Yo le voy a estar hablando de cómo la recombinación genética contribuye a la variabilidad genética dentro de la población bacteriana.
teniendo lugar la recombinación genética entre el ADN transformante y el ADN de la bacteria receptora se detecta por la aparición de bacterias descendientes transformadas. La variación en la población bacteriana se vincula por la frecuencia de la recombinación, fomentando la evolución adaptativa, brindando combinaciones que pueden ser intercambiadas entre bacterias y dicho esta como la resistencia a antibióticos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la tecnología de recombinación genética en la industria y en la medicina? Actualmente se utilizan microorganismos genéticamente modificados, enzimas y otros compuestos obtenidos con el fin de mejorar su característica, productividad y funciones nutricionales. Entre las aplicaciones están la elaboración de vacunas, la producción de antibióticos y el control biológico de las enfermedades.